A ver, imagínense esto por un momento. ¿Qué pasaría si la visión de unos pocos jóvenes en una aldea perdida pudiera no solo desafiar a un régimen comunista, sino también dividir a una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo? Bueno, esa es exactamente la historia de Medjugorje, un enigma de fe, de controversia, que lleva más de 40 años sin resolverse del todo. Hoy nos vamos a meter de lleno en este fenómeno. Un evento que, por un lado, ha atraído a millones y millones de peregrinos, pero que, por otro, ha generado décadas de investigaciones y, seamos sinceros, de dolores de cabeza en los niveles más altos de la Iglesia. Esta es la crónica de cómo un supuesto milagro se convirtió en una especie de campo de batalla, una lucha entre la fe popular, la política de la Guerra Fría y la autoridad eclesiástica. Una historia increíble que empezó en una colina remota y terminó nada más y nada menos que en el corazón del Vaticano. Bien, para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que viajar en el tiempo. Hay que irse para atrás a un lugar y a un momento de la historia que, en serio, parecen sacados de una película, pero que fueron 100% reales. A ver, tratemos de visualizar la escena. Estamos en 1981. El mundo está partido en dos por la cortina de hierro. Y en medio de todo eso está Yugoslavia, una nación comunista, oficialmente atea, pero que por dentro era un verdadero caldo de cultivo de tensiones. Católicos, ortodoxos, musulmanes, todos conviviendo en un equilibrio súper frágil. Y es justo ahí, en ese ambiente tan cargado, que 6 jóvenes de una aldea diminuta afirman haber visto algo imposible en una colina solitaria. Pero claro, lo que vivieron ese día era solo el comienzo. El primer encuentro los dejó, literalmente, paralizados de miedo. Se quedaron helados, pero algo, una fuerza que no podían explicar, los hizo volver al día siguiente. Y ahí estaba de nuevo, esta vez sonriente, con una belleza que ellos decían que simplemente no era de este mundo. Imagínense, el miedo se transformó en asombro. Cayeron de rodillas y cuando empezaron a rezar, ella rezó con ellos. Fue en ese momento que les dijo quién era, y les dio un nombre que se convertiría en un símbolo de esperanza para millones y de controversia para otros tantos, la Reina de la Paz. Y lo más irónico, un mensaje de paz en una tierra que muy pronto se iba a desangrar en una guerra terrible. Uno pensaría que un mensaje de paz trae, paz, ¿no? Pues aquí fue todo lo contrario. De inmediato se armó un lío monumental. Una guerra, pero en 2 frentes. Por un lado, contra el poder del Estado comunista, y por el otro, una batalla mucho más sutil, quizás más inesperada y dolorosa, dentro de los muros de su propia iglesia. La reacción del gobierno fue inmediata y fue brutal. El régimen comunista vio esto y se asustó. Pensaron que era un resurgimiento del nacionalismo croata, así que se lanzaron contra los chicos. Interrogatorios, exámenes psicológicos, de todo para desacreditarlos. Y en medio de este caos aparecen 2 figuras clave. Primero, el párroco del pueblo, el padre Joso. Al principio no les creía nada, pero algo lo convenció y se convirtió en su mayor defensor, tanto que terminó en la cárcel por eso. Y luego está el obispo, Monseñor Janić. Él al principio los defendió, hasta que uno de los mensajes supuestamente divino chocó de frente con su autoridad. Y ahí, de defensor, pasó a ser el opositor más duro de todos. Y este fue el punto de quiebre. Para entenderlo, hay que saber que el obispo tenía un conflicto de poder bastante serio con los sacerdotes franciscanos de la zona. Y de repente vienen estos chicos y le traen un mensaje de la gospa, que es como se dice la señora en croata, diciéndole que su decisión es prematura. Para el obispo, esto fue un baldazo de agua fría, una afrenta directa. O sea, como que una aparición celestial se mete en sus decisiones administrativas. Este choque de autoridad fue lo que básicamente envenenó toda la investigación oficial durante las siguientes décadas. Y bueno, a partir de la oposición del obispo se desató una avalancha de comisiones, de investigaciones. Pero en lugar de aclarar las cosas, cada nueva comisión parecía que le echaba más leña al fuego, añadiendo más controversia y más división. El camino para llegar a un veredicto oficial fue larguísimo y súper complicado. Primero, la comisión del obispo local, Janić, que ya estaba en contra. Su conclusión, alucinación colectiva, caso cerrado para él. Años más tarde, el Vaticano ve que el tema no se resuelve y se lo pasa a los obispos de toda Yugoslavia. Su conclusión fue, digamos que tibia. No consta que sea sobrenatural.
Un empate, básicamente. Y finalmente, el Papa Benedicto XVI decide tomar el toro por las astas y arma una comisión internacional, la famosa Comisión Ruini. Y acá viene lo interesante. Su conclusión fue mucho más matizada. Diferenciaron el principio del después y dijeron que las primeras 7 apariciones, las del inicio, parecían muy creíbles. Esta frase del obispo, "yo soy la comisión", es tremenda. Revela hasta qué punto esto se había vuelto personal. Ya no era un debate teológico sobre la verdad de un milagro, era una lucha de poder. Y esto obviamente comprometió la objetividad desde el primer día. Pero lo más increíble de todo es que mientras el obispo se convertía en su principal enemigo, los mensajes que los chicos supuestamente recibían pedían una y otra vez a la gente que rezara y ayunara por él. Una paradoja total. Ok, mientras las comisiones de la Iglesia se enfrascaban en debates sobre teología y autoridad, había otro grupo de gente buscando otro tipo de verdad. Una verdad, digamos, más medible, más analizable. Hablamos de la evidencia científica. Y es acá donde la historia se pone, si se quiere, todavía más extraña. Mientras la Iglesia debatía, la ciencia entró en escena. Equipos de médicos de varias partes de Europa llegaron con sus aparatos y conectaron a los videntes a todo tipo de pruebas mientras tenían sus éxtasis. Y el veredicto científico fue unánime y contundente. No estaban mintiendo, no tenían alucinaciones, no sufrían de histeria ni epilepsia. Estaban viviendo un estado de éxtasis real, genuino, que la ciencia no podía explicar ni replicar. Y lo más loco es que la primera comisión del obispo simplemente hizo como si estas pruebas no existieran, las ignoró por completo. Y así, después de 40 años de debates, comisiones y con millones y millones de peregrinos de por medio, el Vaticano por fin habló. En 2024 sacó un documento para tratar de ponerle un punto final a la controversia. Pero su decisión fue una verdadera obra maestra de diplomacia eclesiástica. Vamos a desglosarla para entender qué significa en realidad. La palabra clave de toda la decisión del Vaticano está en esta expresión en latín, nihil obstat. Significa básicamente nada se opone o no hay objeción. Y es una solución, la verdad, brillante, porque no están diciendo, sí, las apariciones son un milagro confirmado, pero tampoco están diciendo, no, todo esto es falso. Lo que dicen es algo mucho más práctico. Miren, no vemos nada malo en que la gente vaya a ese lugar a rezar. Es decir, separan el origen del fenómeno, que sigue siendo un misterio, de sus resultados. Es luz verde para la devoción, pero no una declaración de que hubo un milagro. Entonces, para que quede claro, la decisión del Vaticano se puede resumir en 3 partes. Primero, aprueban la devoción. Le dan el nihil obstat a la devoción a María, Reina de la Paz. Segundo, autorizan oficialmente las peregrinaciones. Ya no es algo tolerado, ahora es fomentado. Y tercero, y esto es clave, se mantienen neutrales sobre las visiones. No dicen si son del cielo o no. Siguen siendo presuntas apariciones. Es un enfoque súper pastoral. Dejan de lado la pregunta imposible de qué pasó en 1981 y se enfocan en lo que pasa hoy, gente que encuentra fe y consuelo. Y si alguien se pregunta, ¿por qué la Iglesia es tan, pero tan cautelosa con esto? Miren estos números, que son muy reveladores. Desde 1980, la Iglesia ha nombrado beatos a más de 3,000 personas. ¿Pero saben cuántas apariciones aprobó oficialmente en ese mismo tiempo? 3. O quizás 4. La diferencia es abismal. Y la razón es simple, como lo explicó el cardenal Fernández. Declarar que una aparición es sobrenatural pone la vara altísima. Es como decir, este mensaje viene directamente del cielo. Y eso le daría un peso incluso mayor que los escritos de los más grandes santos. Es una responsabilidad gigantesca, y por eso es algo que casi nunca sucede. Entonces, si las visiones no están aprobadas oficialmente, ¿cuál es el milagro de Medjugorje? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la respuesta que da el Vaticano no hay que buscarla en el cielo, sino acá, en la tierra. 20 millones. Leámoslo de nuevo. 20 millones de personas. Y ese es solo el cálculo de los primeros 20 años. Este para la Iglesia es el verdadero milagro. Los llaman los frutos pastorales. Es decir, la gente de todo el mundo que llega a una aldea que antes no aparecía en ningún mapa y se va de ahí cambiada, con su fe renovada, con sus vidas transformadas. Ese es el fenómeno que la Iglesia simplemente no puede ignorar. Y esta frase del cardenal Fernández, la verdad lo resume todo de una manera perfecta.
Es un reconocimiento de que sí, hubo conflictos, hubo luchas de poder, hubo imperfecciones humanas por todos lados, pero que a pesar de todo eso, o quizás a través de todo eso, algo bueno ha surgido de Medjugorje, un río de bien y belleza. Es como si el Vaticano dijera que Dios puede obrar incluso en medio de nuestro caos. Y si uno se pone a ver el contenido de los mensajes, no hay nada de teología súper complicada. Al contrario, es un llamado a volver a lo más básico de la fe, lo que llaman las 5 piedras: oración, fe, conversión, ayuno y confesión. Cosas simples pero fundamentales. Y quizá el mensaje más profético de todos, dado el lugar y el momento, fue el llamado a la paz y al amor entre todos. Todos ustedes son mis hijos, musulmanes, ortodoxos, católicos. Y lo más curioso es que algunos de los propios mensajes advertían a la gente: no busquen cosas extraordinarias, agarren el Evangelio. Un llamado a la simpleza en medio de un fenómeno extraordinario. Y así, todo esto nos deja con una pregunta final, para que la pensemos. En un mundo que muchas veces parece falto de esperanza, si un lugar, sin importar cómo empezó todo, se convierte en un río de bien y belleza para millones de personas, ¿qué tanto importa al final la etiqueta oficial? O quizás, y solo quizás, el verdadero milagro no es algo que pasó en el cielo hace 40 años, sino la transformación que sigue pasando en la tierra todos los días. Un fenómeno visible no solo para los que creen, sino para cualquiera que se detenga a observar el increíble poder que tiene la fe para cambiar vidas.